Hay nombres que son, sinónimo de una ciudad entera. Y si pensamos en Barcelona, es imposible no pensar en Antoni Gaudí. Pero, ¿quién era de verdad este hombre? El que conseguía que el hierro pareciera blando como el mimbre y levantaba edificios que de verdad parecen sacados de un sueño. Pues hoy vamos a meternos de lleno en la vida de este visionario, que más que construir casas, lo que hacía era esculpir la propia naturaleza. La originalidad consiste en volver al origen. Ojo a esta frase porque es la clave de todo, la llave para entender a Gaudí. Para él, ser original no significaba sacarse algo de la manga. ¿Qué va? Significaba volver la vista atrás, mirar con atención lo que ya existía, lo que siempre ha estado ahí, la naturaleza, el origen de absolutamente todas las formas. Así que, con esa idea bien clara, vamos a empezar por ahí, por su propio origen. Y es que para llegar a comprender al arquitecto, primero tenemos que conocer al niño que se crió rodeado de metales, sí, pero también de los paisajes del Mediterráneo. Su increíble manera de entender el espacio, esa visión tridimensional, no lo aprendió en una clase. No, nació allí, en el taller de su padre. Aquí es donde empieza todo, donde se forja el genio. Pensemos, estamos en 1852, en la Cataluña más rural. Su familia, y esto es fundamental, eran caldereros, llevaban generaciones siéndolo. ¿Y qué hace un calderero? Pues coge una lámina de cobre, algo plano, y la convierte en un objeto con volumen. Esa capacidad de pensar en 3 dimensiones la mamó desde pequeño, vamos. Pero hay más. De niño tuvo reumatismo, y claro, eso le impidió jugar como los demás. ¿Qué hizo entonces? Observar. Se convirtió en un observador minucioso. ¿Y que miraba? Pues la naturaleza. Y ahí, observando, se dio cuenta de algo que sería la base de toda su obra. En la naturaleza, sencillamente, no hay líneas rectas. Y esa idea lo cambió absolutamente todo. Bueno, pues con esa visión del mundo tan suya, se va a Barcelona a estudiar arquitectura. Y claro, ¿qué pasó? Pues lo que era de esperar. Gaudí no encajaba para nada en los moldes de la academia. Lo cuestionaba todo, desde el primer día. Pero ojo, que mientras estudiaba, no es que estuviera de brazos cruzados, ni mucho menos. Para poder pagarse los estudios, se puso a trabajar como delineante para los arquitectos más importantes de la época. O sea que no solo aprendía en clase, sino que estaba en el meollo, trabajando en proyectos de verdad, como la cascada del Parque de la Ciudadela. Estaba empapándose de todo, absorbiendo conocimiento por todos lados. Y llegamos a un momento legendario. El día que se gradúa, el director de la Escuela de Arquitectura, Elies Rogent, suelta esta perla. Hemos dado el título a un loco o a un genio. El tiempo lo dirá. Hay que imaginarse la escena, ¿no? Un chaval que se había pasado la carrera desafiando a los profesores, entregando proyectos que nadie lograba entender del todo, pero que a la vez tenían algo que deslumbraba. La pregunta estaba en el aire. ¿Estamos ante un loco o un genio? Bueno, creo que el tiempo ya ha dejado bastante clara la respuesta. Pues bien, ese genio, o ese loco, según se mire, no tardaría mucho en cruzarse con la persona que iba a darle la llave para desatar todo, absolutamente todo su potencial. Un encuentro que, literalmente, cambiaría el skyline de Barcelona para siempre. Y lo curioso es cómo empezó todo. Con una vitrina para guantes. Parece de película. En la Exposición Universal de París de 1878, un industrial muy potente, Eusebi Güell, se queda de piedra al ver una vitrina diseñada por un tal Gaudí. Le fascina tanto que pregunta por él. Quiere conocer a ese joven arquitecto. Y ahí nace una de las amistades y alianzas profesionales más importantes de la historia del arte. Porque Güell no fue solo un cliente con dinero. Le dio a Gaudí algo mucho más importante. Confianza ciega y, sobre todo, libertad creativa total. Carta blanca para soñar. Claro, con ese respaldo, con la confianza de Güell, Gaudí entra de lleno en su etapa más creativa, más explosiva. Es justo aquí donde esa filosofía suya de volver al origen deja de ser una idea y se transforma en piedra, en cerámica, en hierro forjado. Su estilo no fue siempre el mismo, fue evolucionando. Podemos ver como 3 grandes etapas. Empieza con una fase que llamamos orientalista, muy inspirada en el arte mudéjar, llena de colorines, de azulejos. La Casa Vicens es el mejor ejemplo. Luego se obsesiona con el gótico, pero no para copiarlo, sino para, según él, mejorarlo. Se carga los contrafuertes, esos soportes externos, porque decía que eran como muletas. Y finalmente llega al culmen, su etapa naturalista. Aquí es donde ya se desata del todo y su arquitectura es básicamente naturaleza pura. Se inspira en huesos, en árboles, en cuevas, lo que sea. Una fusión total. Y aquí tenemos una de sus genialidades técnicas más bestias. ¿Cómo demonios consiguió quitar los contrafuertes del gótico? Pues con esto, el arco catenario. A ver si lo explico fácil. Es la curva natural que hace una cadena cuando la cuelgas por los 2 extremos. Es la forma perfecta que dicta la gravedad, y por eso es la que mejor aguanta el peso. Y lo más increíble es cómo los calculaba.
No se ponía a hacer ecuaciones complicadísimas, no. Construía maquetas al revés, con hilos y pequeños sacos de arena que hacían de peso. Le daba la vuelta al problema, literalmente. Una genialidad, pura intuición. Vale, ya tenías sus formas curvas, inspiradas en la naturaleza. Pero, ¿cómo cubres esas superficies onduladas con azulejos, que son planos? Imposible, ¿no? Pues Gaudí se inventó la solución, y de paso uno de sus sellos más reconocibles, el trencadís. La idea es tan simple como brillante. Romper los azulejos, los platos, lo que pillara, y con esos trocitos irregulares crear un mosaico que se adapta a cualquier curva. Es el ejemplo perfecto de cómo un problema técnico se convierte en una explosión de color y de belleza. Se convirtió en la bandera del modernismo catalán. Pero al final, toda su obra, todas estas innovaciones, todas sus ideas, todo iba a confluir, a desembocar en un único y gigantesco proyecto. La obra de su vida. Un proyecto que fue mucho más que un edificio. Fue el espejo de su propia transformación como persona. Y entonces llega un punto de inflexión. Estamos en 1914. Gaudí toma una decisión drástica, radical. Lo deja todo. Se acabaron las casas para la burguesía, se acabaron los palacios. Desde ese instante y hasta el día de su muerte, solo tendría un objetivo, una obsesión: dedicarse en cuerpo y alma al templo expiatorio de la Sagrada Familia. Y claro, esta dedicación absoluta trajo consigo un cambio personal alucinante. A ver, el Gaudí de joven era lo que se dice un dandy. Le encantaba la ropa cara, ir al teatro, la buena vida. Pero el Gaudí de la Sagrada Familia era otra persona completamente distinta. Se volvió ascético, comía poquísimo, era un hombre profundamente religioso. De hecho, empezaron a llamarle el arquitecto de Dios. Acabó viviendo casi como un monje, allí mismo, en el taller del templo. Y es increíble pensar que una vida dedicada a construir algo eterno, un templo para la posteridad, terminara de la forma más cotidiana, más inesperada y, la verdad, más trágica. Es una historia con un punto de ironía muy amargo. Nos situamos en ese día, 7 de junio de 1926. Gaudí, que ya tiene 73 años, sale de su taller en la Sagrada Familia. Va a hacerlo de cada día, dar un paseo hasta la iglesia de San Felip Neri para su confesión y sus rezos. Pero ese día, al cruzar la Gran Vía de les Corts Catalanes, un tranvía se lo llevó por delante. Y aquí viene lo más triste, lo más increíble de la historia. Por su aspecto descuidado, con ropas viejas y sencillas, nadie lo reconoció. Nadie. Los taxistas se negaron a llevarlo pensando que era un mendigo y que no podría pagar. El arquitecto más grande de Barcelona, el hombre que estaba cambiando la cara de la ciudad, agonizaba en la calle y nadie se daba cuenta. Murió 3 días más tarde, en un hospital para gente sin recursos. Una vez muerto, claro, sí que lo reconocieron. Y su funeral fue algo masivo. Toda Barcelona salió a despedirle. Pero, por supuesto, su muerte no fue el final de su historia, ni mucho menos. Que se lo digan a la UNESCO, 7 de sus obras han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad. Es un reconocimiento a nivel mundial, una prueba de que su legado va mucho más allá de su propia vida. Es que su legado está más vivo que nunca, y sigue creciendo literalmente. Fue un genio como Salvador Dalí quien ayudó a que el mundo lo redescubriera. Su gran sueño, la Sagrada Familia, sigue en construcción, siguiendo fielmente las maquetas que él dejó. Incluso tiene abierto un proceso de beatificación en el Vaticano. Y lo que es más increíble, su idea central, la de inspirarse en la naturaleza para construir, es hoy vanguardia, es la base de lo que llamamos arquitectura biomimética. Así que sí, volvió al origen, y al hacerlo, se adelantó un siglo a su tiempo. En fin, si este repaso por la vida y la obra de un genio absolutamente irrepetible ha resultado de interés, la mejor forma de apoyar nuestro trabajo es pulsando el botón de me gusta.